Bueno, volviendo, entonces hablamos un poquito de lo que es la diabetes relacionada a la obesidad. Vamos a ver, la hipertensión es otro de los problemas que genera la obesidad, aumento de la tensión arterial, que está también indirectamente relacionada a la dislipemia. La dislipemia es un trastorno de los lípidos séricos, los que están en sangre. Normalmente lo que se observa en estos casos es un aumento en los triglicéridos, en el suero, un aumento en el colesterol total y sobre todo del colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad, las que se denominan LDL, lo que se conoce normalmente como el colesterol malo. Ese problema, cuando persiste mucho tiempo en el organismo, va generando estos problemas. Uno de ellos es la aterosclerosis, relaciona, digamos, problemas en el sistema cardiovascular, que lleva también a tener una hipertensión arterial, cardiopatías, lo que es característico que se comienza a observar que dentro de las arterias se van produciendo pequeñas, digamos, acumulaciones, y eso va disminuyendo el calibre de la arteria, el cual dificulta el pasaje de la sangre, hace más rígida la pared arterial. La pared arterial es muy elástica, entonces cuando bombea el corazón se dilata la pared arterial y como es elástica se vuelve a contraer y ayuda a impulsar la sangre por el organismo. Cuando se vuelve más rígida no tiene ese efecto de dilatación, cuando se va bombeando la sangre se vuelve más rígida y entonces el corazón tiene que trabajar con mayor fuerza y eso conduce a un aumento en la tensión arterial. Bueno, acá este gráfico, acá los que ven, digamos una arteria, el canal de una arteria, se ven los glóbulos rojos y acá estas pequeñas pelotitas llenas de pelotitas es la forma en que se transportan los lípidos en la sangre. Bueno, acá es simplemente un consejo. El colesterol alto es culpa de los carbohidratos, no del consumo de colesterol. Son frases nomás, yo las traje para que las vean, pero no todo es, digamos, 100% lo que dice esa frase. Pasemos rápidamente a las proteínas. Las proteínas, digamos, bueno, acá le ponemos la fórmula de aminoácidos, son polímeros de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos, forman esas grandes cadenas, y bueno, es un nutriente, un macronutriente importante, como todos los macronutrientes, aportan algo de energía, 4 kilocalorías mol, como los hidratos de carbono, pero el organismo no lo consume básicamente para utilizarlo como una molécula energética. Lo consume por otras funciones, por ejemplo, estructural plástica, darle la estructura al organismo, catalítica, forman las enzimas, reguladoras, hormonas, como por ejemplo estuvimos hablando de la insulina, es una hormona proteica, transporte, ayuda a transportar por ejemplo el oxígeno en sangre, o transporte dentro de las células, defensiva, los anticuerpos son proteínas. Bueno, de reserva, en algunos casos, en algunos cereales hay proteínas que se acumulan porque tienen una función de reserva en ese caso. En la composición química encontramos los mismos elementos que los hidratos de carbono, pero hay que sumarle azufre y el nitrógeno. El nitrógeno es un átomo que digamos, se lo utiliza para cuantificar la proteína, por eso ahí le ponen 16%, porque, digamos, hay un método que es el método de Kietel, que lo vimos cuando vimos método de análisis, que multiplicamos, eso nos lleva a multiplicarlo, eso en general, ¿no? Por 6,25 para pasarlo a contenido de proteína. Es decir, determinamos nitrógeno y con eso estimamos la proteína. Los alimentos fuentes de proteínas, bueno, tenemos los huevos, la leche, el principal componente de la leche es el agua, es casi 90% de agua, pero dentro de los nutrientes, ese 10%, las proteínas es más o menos un 30%. Los quesos, bueno, al concentrar, obviamente, la leche y transformarla en queso, concentrar porque eliminamos el agua, obviamente tenemos un alimento muy proteico. Las carnes, todas las carnes, aportan mucha proteína. Las legumbres también hacen un aporte proteico importante. Bueno, sigamos con la clase.
Bueno, ¿qué problemas podemos tener con las proteínas? Las proteínas dijimos que eran polímeros de aminoácidos. Dentro de esos aminoácidos hay algunos que son esenciales, son aquellos que el organismo no puede sintetizar. Hay otros que sí se pueden sintetizar, incluso algunos a partir de hidratos de carbono. Pero están los esenciales que no lo pueden sintetizar y deben ser incorporados junto con los alimentos. Corresponde a estas dos listas que tenemos acá: histidina, lisina, leucina, isoleucina, triptofano, treonina, metionina, fenilalanina, arginina y valina. Obviamente que una ingesta, digamos, en cantidades insuficientes o insuficiente también en aminoácidos esenciales, porque muchas veces se consumen muchas proteínas, pero alguno de estos aminoácidos está en deficiencia, entonces por lo tanto también es como que el organismo empieza a reconocer que están faltando proteínas. No en el contenido total, pero digamos, si no está balanceada la proteína, el exceso de aminoácidos se destinan a aporte de energía. Las enfermedades que pueden producir, hay una enfermedad muy común que se observa en niños después del destete, es decir, normalmente a los 2 años, que se observan con esta característica, un abdomen muy abultado, muy inflamado. Eso se debe a una retención de agua. Esa enfermedad se llama de Kwashiorkor. Bueno, no sé si lo dije bien. Es característica por dietas que venían tomando un bebé la leche que está equilibrada, deja de tomar la leche y se le comienza a dar alimentos muy ricos en hidratos de carbono. Por ahí cubre las necesidades energéticas del organismo, pero no las necesidades proteicas, y se da esta enfermedad. Vamos al último de los 3 macronutrientes, los lípidos. Bueno, acá para representarlos tenemos los triglicéridos, que forman las grasas y los aceites, donde el ácido graso es el principal componente, y el colesterol, otro de los lípidos, digamos, muy conocido. En su estructura tiene los mismos elementos que todas las moléculas orgánicas: carbono, hidrógeno, oxígeno, y en algunos casos hay fósforo, porque están los fosfolípidos también que aportan fósforo. Función básicamente energética en los alimentos, mucha energía, pero no nos quedemos solo con eso, porque son constituyentes de membrana, es decir, que nos sirve para formar unas membranas celulares de nuestras células que forman el cuerpo, vitaminas liposolubles. Bueno, apropia estas propiedades, sabor y textura de los alimentos. El colesterol proviene de los, digamos, de los lípidos, especialmente de origen animal, y bueno, ayuda a formar o forma los ácidos biliares. Bueno, dijimos que era muy energético, 9 kilocalorías por gramo, y los alimentos fuentes donde voy a encontrar mucho, los aceites obviamente, las grasas, las carnes que son ricas en grasa, la mayonesa que es básicamente aceite, sumado al huevo que también tiene bastante materia grasa, por lo menos en la parte de la yema, los frutos secos, muy rico en contenido de aceite, bueno, la manteca. Acá los peces no significa que sean ricos en grasa, pero es porque aportan ácidos grasos esenciales, que ya lo vamos a mencionar a continuación. Tenemos dentro de los ácidos grasos esenciales los omega 3 y los omega 6. Vamos a hablar en este caso primero de los omega 3, donde tenemos el alfa-linolénico con 3 doble ligadura, y después tenemos los los que son bastante raros, porque son muy insaturados de cadena larga. Por ejemplo, tenemos el EPA y el DHA. ¿Ven? Acá tienen 6 doble ligadura, 22 carbono, y este con 20 carbono y 5 doble ligadura. Estos son los que aportan mucho los organismos marinos, como los peces, los mariscos. Son muy importantes estos ácidos grasos, todos los omega 3, pero particularmente el EPA y el DHA, porque ayudan a la regulación del sistema nervioso a nivel cerebral, desarrollo óptimo de la vista, para la síntesis de prostaglandinas, que son antiinflamatorios, y eso tiene mucho que ver para prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer también. Contribuyen a la fluidez de la membrana, al ser muy insaturados ayudan a la fluidez de la membrana, sobre todo en el tejido nervioso, y eso tiene que ver con esta primera función, regulación del sistema nervioso. Y obviamente
todas estas funciones son muy importantes para esta etapa de crecimiento de los niños, el desarrollo y la gestación, o sea, la primera infancia, porque ahí es cuando se va desarrollando todo el sistema nervioso. Entonces, una buena alimentación rica en EPDHA asegura un buen desarrollo de todo el sistema nervioso y la inteligencia. ¿Dónde encontramos ácidos omega 3? Sobre todo el alfa-linolénico, recuerden, el EPDHA en organismos marinos principalmente. El de alfa-linolénico, estos que tenemos acá, la nuez, el aceite de soja, estos son, digamos, fuente de esos dos ácidos grasos, que es la chía y el lino, y bueno, y el aceite de canola. Por ejemplo, acá tienen los aportes de omega 3 que tienen cada uno de ellos. Los más importantes, la chía y el lino. Y acá tienen los costos por tonelada de cada uno de esos productos. Por ejemplo, la soja es un aceite muy barato, y ustedes cuando consumen aceite de soja van a estar consumiendo omega 3. El de nuez también, bueno, pueden comer la nuez en vez de comer el aceite. Es muy caro el aceite, $4.000 la tonelada. El de canola también es un aceite muy barato que tiene omega 3, un 10% aporta. Y obviamente los que son muy ricos en omega 3 son el de chía y el de lino. Con respecto a los omega 6 tenemos tres tipos de ácidos grasos: el linoleico con 2 insaturaciones, el gamma linolénico, vimos allá el alfa linolénico en la diapositiva anterior. Ahora vemos otro linolénico, pero que se llama gamma, el GLA, gamma linoleic acid del inglés. Y después tenemos el araquidónico, que tiene de 20 carbonos, pero con 4 doble ligaduras. En cambio, estos son de 18 carbonos. Este tiene 3 doble ligaduras y este tiene 2 doble ligaduras. Todos son omega 6, porque si contamos de acá atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. Por eso son omega 6. Función importante que cumple: componentes de membrana celular, ayuda a regular la fluidez de la membrana. Es muy importante la fluidez de las membranas celulares, porque ese movimiento de las moléculas ayuda a todos los procesos y después internos de la célula. Precursor de prostaglandinas, que son antiinflamatorios, como los omega 3. Bueno, y síntesis de prostaglandinas. O sea, es muy importante por la formación de esas moléculas. Bueno, acá tenemos los que, entonces, el maní, bueno, sobre todo el maní argentino es omega 9, pero el maní internacionalmente de otros países es rico en omega 6 también. El girasol, el aceite de soja, muy rico en omega 6, son fuentes de esos ácidos grasos. Los mismos, los frutos secos son fuentes. El aceite de maíz, recuerden, si ustedes comen el maíz van a comer básicamente hidrato de carbono, pero del embrión del germen se saca el aceite, y ese aceite es rico en omega 6. Bien, acá una síntesis. Tenemos, por ejemplo, los distintos omega 6, los omega 3, los consumos recomendados, y bueno, los beneficios que traen estos dos ácidos grasos esenciales. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayuda a disminuir el colesterol, triglicéridos en sangre, ayuda a mantener baja la hipertensión, o sea, bajar la hipertensión, evitan la trombosis, las placas de ateroma, esas que van obstruyendo las arterias, la arritmia, muerte por infarto, o sea, muy relacionado a todo el sistema cardiovascular. Fíjense acá, los omega 3 ayudan a la síntesis de la prostaglandina 3 y los omega 6 de las prostaglandinas 1 y 2. Todas las prostaglandinas tienen este efecto: vasodilatación, disminuyen la activación de plaquetas, disminuyen los procesos inflamatorios. Por eso son muy importantes consumir en los alimentos estos omega 3 y 6, que son ácidos grasos esenciales, es decir, que el organismo no los puede sintetizar, tienen que venir en los alimentos.